Hola y bienvenidos un día más a este canal, donde este pato lector les resumirá diferentes mangas, manhwas, webtoons y más. En esta ocasión vamos a comenzar con Me convertí en una verdadera villana. La información de este webtoon la encontrarán en la cajita de descripción. En esta historia todo inicia con un trágico accidente. La mujer involucrada termina despertando notando que está en el cuerpo de una villana de la novela que estaba leyendo. En esta, la protagonista, Lina, llegó a este mundo considerada como una santa, quien conoció a los dos protagonistas, el marqués Cáliz y el archiduque Roach, quienes se encargarán de terminar con la vida de la villana, Seria Sterne. A sabiendas de su trágico final, la joven toma la decisión de corregir su camino e incluso decidió ayudar a Cáliz, cosa que causa que éste se enamore de ella y le proponga matrimonio, por lo cual pensaba que así evitaría su destino. Pero a una semana de su boda, ella termina viendo cómo Cáliz y Lina están demasiado cerca uno del otro, cosa que también es observada por Roach, quien le pide al sacerdote que se lleve a Lina ya que no quiere que nada salga mal. Seria sabía que Cáliz era el encargado de proteger a Lina porque ese era el trabajo de su familia, pero el día de la prueba del vestido, Lina llegó a importunar, siendo sacada del lugar por Begonia, la diseñadora y amiga de Seria, cosa que causó una pelea entre Seria y Cáliz, y ella no tuvo más opción que dejarlo pasar, a pesar de que por dentro se sentía humillada, más al ver que Cáliz la llamaba Lina. Al día siguiente, Seria fue a hacer su trabajo como Sterne, limpiar el aura demoníaca para evitar la aparición de monstruos, y fue alcanzada por Roach, quien la termina incomodando cuando le pregunta si cree que su prometido la engaña. Ella lo niega y molesta se intenta alejar de él, pero él le termina dando su capa para que se cubra del frío. Seria pensaba que el comportamiento de Roach era raro, pero al encontrarse con Vivi, su guardia personal, regresa al interior de la mansión, escena que es vista con envidia por Lina, que ya no se conformaba con ser una santa y ambicionaba el puesto de Sterne, puesto que Seria ganó al momento de nacer, ya que dependiendo del día de nacimiento, se confieren ciertas características a los nacidos. En el caso del lunes, tienen un rostro adorable. En martes, tienen la gracia de Dios. En miércoles, están llenos de pena, a excepción de los que nacen en miércoles invernal, ya que esos son Sterne. En jueves, rebosan de amor del mañana, y en viernes tienen bondad y gracia. Por otro lado, Seria estaba seleccionando ramas de laurel plateado para purificar la barrera, cuando se encuentra con Roach, quien le termina recordando cómo se comportaba en el pasado, mostrándose interesado por el cambio que había tenido. Y cuando regresó a su alcoba y revisaba el regalo que le daría a Cáliz, de repente entró un sacerdote informándole que Lina tocó el monumento de acero Constelación, despertando así como un Sterne. Seria se cuestionaba por qué su despertar se adelantó, y cuando Roach vio que Cáliz estaba a su lado, se molesta, preguntándole a Seria si la reacción es así de intensa normalmente. Ella le dice que depende del poder de cada uno, y cuando Roach le pide explicación al profesor de Lina, este le dice que ella tocó el monumento por voluntad, ya que parece que admira a Seria, quien no estaba segura de sus intenciones al hacer esto, cuando de repente llega Lennon a decirles que Lina despertó. Viendo cómo Cáliz se preocupaba por Lina, Roach, al ver la expresión de Seria, termina pidiéndole al sacerdote que cuando se recupere se la lleven de nuevo al templo, cosa que molesta a Cáliz, quien la defiende, por lo que Roach le dice que parece que la santa es su prometida, cosa que hace que él vea la expresión de Seria, quien se sentía molesta porque él cuidaba de otra mujer, por lo que Roach la termina invitando a salir de la habitación. Al principio lo duda, ya que Cáliz la estaba observando, pero al verlo preocuparse más por Lina, ella acepta acompañarlo. Al día siguiente, Seria estaba preparando todo para cumplir su trabajo, pensando en todo lo que pasó, cuando es interrumpida por Roach, quien al verla le cuestiona si solo trabaja para huir de la situación.
a lo que ella le dice que no es así, que siempre hace su trabajo diligentemente, y en ese momento entra Cáliz, ya que llevaba horas buscándola. Roach se molesta ya que en ese lugar solo puede entrar el Sterne y él, por lo que comienzan a discutir, y Seria, al ver que la discusión escalaba muy rápido, decide detenerla, pidiéndole a Roach que muestre la misma piedad que le ha mostrado a ella, por lo que la discusión termina y se retira diciéndole a Cáliz que tiene una muy buena prometida. Por otro lado, Seria no quería hablar con Cáliz, pero él la seguía, pidiéndole hablar, reclamándole que hablaba muy amablemente con Roach, pero ella le termina diciendo que por lo menos no lo llama por su nombre, liberándose del agarre de Cáliz sin importarle lastimarse. Incluso le pide que terminen su compromiso, recordando que decidió intentar darse una oportunidad con Cáliz, ya que en la historia él terminaría con ella, y después consigo mismo al no ser correspondido por Lina, pensando que podían tener un poco de felicidad. Cáliz la consuela diciéndole que solo seguirá siendo su guardia hasta el día de la boda, que después no volverá a ver a Lina y que será un esposo devoto, cosa que ablanda a Seria, quien termina aceptando su convicción, pidiéndole que no llegue tarde el día de la boda. En ese momento Cáliz fue a hablar con Lina, informándole de todo e incluso pidiéndole que le llame formalmente, cosa que al final hace que Lina termine estallando diciendo que él era su único amigo en este mundo extraño y que no sabe cómo se siente, por lo que él, al verla tan desconsolada, decide acompañarla un poco más, prometiéndose que será la última vez, e incluso termina cediendo a su capricho de ir al glaciar. Esa noche, Roach estaba molesto al enterarse de que Cáliz no aparecía, pensando si es que acaso quiere que Seria perezca, ya que si la ceremonia no se lleva a cabo en tiempo y forma, los poderes del Stern podrían salirse de control, e incluso cuando vio que Seria también iría a buscarlo, manda detenerla. Vivi va a darle noticias, informándole que por la ventisca la búsqueda se dificulta y le dice que Roach manda decirle que debe seguir con los preparativos de la boda, que él se encargará de traer a Cáliz, cosa que la deja más tranquila. El día de la boda llegó. Cáliz y Lina estaban refugiados en una cabaña. Él quería ir con Seria, aunque fue detenido por Lina, hasta que de repente tanto él como Seria comenzaron a escupir sangre. En ese momento en el templo, Seria se preguntaba si así acabaría todo, pensando que solo quería vivir, pero en ese momento Roach llegó, acercándose a ella a pesar del peligro que suponía, diciéndole que no puede terminar así, ordenando que todo siga según lo planeado. Poco después, Seria despierta siendo acompañada por Roach, quien le confirma que está a salvo, y cuando la escucha preguntar por Cáliz, él le arroja un paño húmedo en la cara, agregando que parece que no recuerda. En ese momento se percata de que ambos se casaron, por lo que Roach le explica por qué las bodas de los Sterne son estrictas, dándose cuenta de que Cáliz también sabía eso. Cáliz terminó entrando a la habitación preocupado y lo peor, reclamándole que se casó con otro. En ese momento, Seria termina bofeteándolo, reclamándole que sabía lo que pasaría si llegaba tarde, y cuando él se disculpa y le intentaba dar a entender que hizo todo lo posible, ella se percata de que lo rodea un extraño poder, cuestionándose por qué sigue vivo, preguntándole si es que acaso se casó con Lina. Cosa que él confirma, mencionando que es temporal, que ambos se pueden divorciar y comenzar de nuevo, cosa que a ella no le parece, y termina diciéndole que sus sentimientos por él han desaparecido, alejándose ya que no quiere tener nada que ver con él. Cáliz la detiene tomándola de la muñeca, negándose a soltarla a pesar de su petición, hasta que Roach apareció, y viendo que sus heridas se habían abierto, le dice que debe de tratarlas, por lo que Seria decide acompañarlo, dejando solo a Cáliz. Ya en el estudio de Roach, ella estaba nerviosa, pero termina agradeciéndole por salvarla, diciéndole que hará su mayor esfuerzo por ayudarlo, y cuando Roach nota que le tiene miedo, la cuestiona, pero ella le dice que realmente está agradecida con él. Después de eso, Seria fue a ver a Vivi en los calabozos, reprendiéndola por molestar a los soldados de Cáliz, y cuando Elliot, uno de los caballeros de Roach, apareció, ambos la molestaron, agregando que la liberarían pronto. Elliot escoltaba a Seria de regreso a la mansión, notando la enorme preocupación que sentía por Vivi, cosa que le sorprendió, pero también hizo que entendiera por qué Roach le tiene estima.
pero son interrumpidos por la llegada de un fantasmal Lennon, quien comentaba que estaba lleno de trabajo por la boda de Roach, que aún no fue autorizada por la familia real, y que tuvo que cambiar el banquete de boda a uno de Año Nuevo. Pero al ver que Ceria se preocupó, cambió de tema, pidiéndole a Elliot que lo ayude, ya que tiene tiempo, por lo que ambos se marchan. Días después vemos cómo Begonia arreglaba a Ceria, hasta que son interrumpidas por la llegada de Lina. Ambas terminan conversando a solas. Lina le decía que solo quería un último recuerdo con un amigo e incluso mencionó que quería ser su amiga, cosa que a Ceria no le agradó. Pero lo peor fue cuando Lina sacó el tema del origen de la madre de Ceria. Mientras, en ese momento en el estudio, Roach discutía con Lennon, pero dejó su trabajo de lado ya que se acercaba la hora del banquete, por lo que tenía que ir a buscar a Ceria. Topándose en el camino con Callis, quien iba a buscar a Lina, pero le terminó preguntando cuándo se divorciaría de Ceria, cosa que molestó a Roach, quien le echa en cara que no hay lazos que los unan ahora, pero Callis insiste mencionando que él ya tenía el permiso del padre de Ceria para desposarla, cosa que Roach no, pero su conversación es interrumpida por un alboroto. Cuando Lina mencionó la madre de Ceria, esta empezaba a molestarse recordando que normalmente se lanzaría encima de ella, pero esta vez lo que hizo fue autoabofetearse, agregando que no debería de hablar de esas cosas tan a la ligera, ya que se considera un insulto, y como ahora es la marquesa debe de tener más cuidado, retirándose del lugar. Pero en ese momento es seguida por Roach, quien la detiene y al ver su mejilla le termina preguntando qué pasó. Ella solo le dice que tuvo un desacuerdo con Lina, sorprendida de ver que él no quiso indagar más, e incluso de que le invitó a salir a tomar aire, siendo observados por Callis. Ya afuera, Ceria se preocupaba de que el traje de Roach se ensuciara, pero él se sorprende diciéndole que hay ocasiones en las que quisiera ver qué hay en su cabeza. Ambos deciden regresar, aunque Roach queda consternado cuando Ceria le pregunta por Callis, ya que olió su colonia en el corredor. Mientras, en el salón, todos murmuraban por la presencia de Lina y Callis, pero cuando Roach y Ceria entraron, todo cambió. Por otro lado, Ceria estaba ansiosa, ya que no creía que mereciera un festejo así, pero Roach la calma, diciéndole que no debe de preocuparse, invitándola a bailar. Cosa que es vista por Lina, quien comienza a desear estar en su lugar, y al poco rato Ceria decide ir a tomar un poco de aire a una terraza, meditando en todo lo que pasaba en la historia, hasta que Lina le interrumpió, diciéndole que se divorciará de Callis. En ese momento Ceria le dice que no le importa, que ya no siente nada por él, comenzando a marcharse, pero notando que Callis estaba en la entrada, por lo que Ceria le pregunta a Lina si realmente quiere ser sincera o solo quiere hacerla quedar mal, ya que sabe que ella se dio cuenta de la presencia de Callis. Y cuando estaba por marcharse, Lina se acercó a ella, pero de repente una luz aparece detrás, desapareciéndola. En ese momento Callis entra preguntándole a Ceria si la empujó por el balcón, pero por suerte Lina volvió a aparecer, por lo que Ceria simplemente sale del lugar sin escuchar las disculpas de Callis, sentándose en su miseria en la escalera, donde es encontrada por Roach, quien la consuela. Al día siguiente, Ceria y Lennon hablaban, pero son interrumpidos por Callis, quien entró a disculparse con Ceria, la cual, ya cansada de todo, le dice que ya no quiere nada con él, ya que no sabe si en algún punto él correrá hacia Lina, reprochándole que ni el sirviente pensó mal de ella anoche, pero él inmediatamente creyó lo peor, por lo que decide dar por terminado todo con él, regresándole su anillo y marchándose de ahí con Lennon, quien seguía intentando decirle algo importante a Ceria, pero volvió a ser interrumpido, ahora por la aparición de Bibi, que fue liberada de la prisión, y preguntaba si podía aniquilar a esos dos. Ceria la calma, y después de unos instantes, Lennon por fin pudo decirle que al día siguiente iban a viajar a la mansión de Laurel. Al día siguiente, Ceria estaba en el carruaje siendo llevada por Roach como un gusano envuelto en cobijas. Todo esto pasó ya que cuando fue a buscarla, ella aún seguía dormida, y decidió llevársela así. Ceria le cuestionaba su decisión, pero de repente un ataque de monstruos los interrumpió. Roach salía del carruaje, pero Ceria lo detuvo pidiéndole que no se lastimara. Después Lennon llegó a acompañarla, quien estaba feliz porque adentro estaba calientito, ya que viajaba como equipaje en la parte de atrás. Pero de repente un monstruo apareció cerca de ellos, derribando el carruaje. Ceria, al ver la herida de Lennon, lo curó inmediatamente, pero el monstruo estaba a punto de acabar con ella. Por suerte, Roach lo exterminó.
pero estaba algo molesto con la escena que presenciaba, y Lennon temía más a Roach que al monstruo. Como el carruaje quedó inservible, siguieron su camino a caballo, llegando así a la mansión Laurel, y cuando entraron fueron recibidos por Marta, quien luego le echó bronca a Roach por traerla en ese estado, llevándosela a tomar un baño caliente para que recobrara calor. Celia se enteró que solo había 3 personas trabajando en la mansión, y viendo que hay un extraño moho por todos lados, comenzó a pensar qué era. Mientras, Bastian conversaba con Lennon, quien le pedía que no le mencionara cuáles eran sus antiguos comentarios sobre Celia, y cuando ella llegó, Bastian se presentó como el mayordomo, yendo a buscar su comida. Celia seguía viendo ese moho, por lo que cayó en cuenta de que era condensación demoníaca, recordando que Lina era la única que podía lidiar con esta. Pero Lennon la saca de sus pensamientos, mencionando que Roach había traído sacerdotes de Nesla para lidiar con eso, ya que la mansión no va a soportar más tiempo, por lo que Celia pregunta por qué no han evacuado, y Lennon le dice que pronto se dará cuenta. Después de la cena, Marta la llevó a su habitación, donde le dice que está feliz por servirle aunque sea por poco tiempo, cosa que ella no entiende, pero lo olvida rápidamente cuando Marta le dice que esa es la habitación de Roach y que dormirán juntos. Por otro lado, Roach ya había regresado, pensando en que esta vez sí la salvará, y cuando se encuentra con Bastian y Marta le preguntan si realmente es la Celia que Lennon les había contado, preguntando por qué cambió tanto. A lo que Roach molesto contesta que sí es ella y que fue porque se enamoró de una basura, retirándose a su habitación donde se sorprende al ver que Celia está dormida en un sillón. Marta no le había dicho nada al respecto, por lo que al final la termina llevando a acostar a la cama, pero antes de que pudiera salir de ahí, ella lo atrapó, por lo que a la mañana siguiente queda sorprendida al verlo a su lado, cuestionándose por qué se ve tan perfecto y suponiendo que es porque es el personaje principal, pero es sorprendida cuando él despierta y comienza a molestarla. Durante el desayuno, Celia le termina preguntando por qué aún mantiene a gente en la mansión, y él le explica que Marta no puede dejar la mansión, y que los otros no querían dejarla sola. Celia entendió que cuando llegue el final de la mansión también será el final de Marta, viendo cómo Roach se culpa por esto. Y durante una caminata con Lennon, este le dice que Roach salió a encargarse de algunos monstruos, por lo que Celia se preocupa, cosa que lo sorprende ya que él sabía que Roach era una persona que regresaría sano y salvo sin importar qué. Pero al escuchar que Celia le preguntaba que le contara más acerca de la mansión, él termina diciéndole que hace 15 años cuando el antiguo archiduque trajo a su hijo ilegítimo, ya que consideraba que su hijo no era un buen heredero, intentó obligar a Elliot, el único caballero de Roach, a convertirse en el guardia de la mansión, usando el cofre de esmeralda, en el cual al dejar un mechón de cabello te une a la mansión, pero la que tomó su lugar fue Marta. En ese momento, Lennon intenta cambiar el ambiente diciéndole que Roach la trajo porque quería que conociera a Marta. Pero Celia le dice que está agradecida porque compartieran algo así con ella, que es una extraña. Pero Lennon le dice que no es una extraña y que está ansioso por poder decirle oficialmente archiduquesa cuando el emperador acepte su matrimonio. Por lo que en ese momento Celia comienza a pensar si hay algo que ella pueda hacer para ayudarlos. Celia decidió revisar si podía limpiar la mansión ella sola, pero sabía que no podía y que la única que podía hacerlo era Lina. Pero sus pensamientos son interrumpidos por Bastian, quien le presenta a su la sirvienta y jardinera, y después de eso la lleva al comedor, donde ve una mesa llena de postres. Marta le explicaba que Roach los trajo para ella, pero en ese momento les comenta que no es que no le gusten los dulces, pero piensa que son muchos. Además de que se da cuenta de que tal vez no son para ella, por lo que le pregunta a Bastian si le había comentado algo respecto a Roach, cosa que él confirma ya que un día le comentó que había probado una roca muy dulce, por lo que Celia cayó en cuenta de que los trajo para ellos, ya que quería mostrarles que había cosas más dulces, cosa que los termina conmoviendo, por lo que comienza a pensar que ella también le ha tomado mucho cariño a este lugar, que no aparece en la historia y que tal vez puede llegar a ser suyo, donde podrá relajarse y dejar de pensar en cómo sobrevivir, por lo que decide ir al sótano donde siente la mayor concentración de esta sombra. Pero en ese momento es asustada por Lennon, quien termina siendo dejado inconsciente por su sed.
Ella le explica a Seria que debía de castigarlo por actuar así con ella, cosa que le terminó recordando un poco a Vivi, pero se pone muy feliz cuando Suzette le dice que la acompañará al sótano, y cuando ambas bajaron terminaron viendo que los chamanes que llamaron estaban usando una hierba que disminuye la magia, cosa que les termina reclamando, y al ver que uno de ellos comenzaba a enfurecer, Suzette intervino, y ambas se marcharon del lugar. Esto es algo que le termina comentando a Roach e incluso le dice que encontró una manera de salvar a todos, pidiéndole que traiga a Lina, ya que es la única que puede solucionarlo. Pero él se niega y le dice que no piensa dejar entrar a otra mujer que no sea la archiduquesa, preguntándole además que si no tiene miedo de que sea como Cáliz y que debería demostrar más orgullo. Estas palabras dejaron pensando a Seria, quien tenía miedo de que Roach también la dejara por Lina y de que al salvar a todos ella se convirtiera en el centro de atención, pero aún así, dentro de su molestia, termina diciéndole a Roach que ella no lo eligió a él, ni ir a la mansión, cosa que lo molesta, y le termina diciendo que tal vez malentendió sus palabras sobre traer a la archiduquesa, por lo que Seria, molesta, se marcha de la habitación, mientras Roach lamenta lo que acaba de decir. En el pasillo, Seria sabía que ella había hecho mal al enojarse y decir esas cosas, pero que también Roach se pasó de la raya. Pero es sorprendida al ver a Marta tirada en el piso, y cuando se acercó a ella, uno de los chamanes apareció diciéndole que sería un buen sacrificio para su dios. Por suerte, Suzette llegó a tiempo para salvarla, ya que momentos antes le había pedido que los mantuviera vigilados porque su comportamiento se le había hecho muy extraño. Y cuando llegó Bastian, corrió a atender a Marta, pero en ese momento un segundo chamán apareció. Por suerte, en esta ocasión Roach fue quien salvó a Seria, quien terminó regresando a su habitación pensando en la última conversación que tuvo con Roach, quien llegó para cerciorarse que estaba bien e incluso le pregunta por qué no le dijo nada de sus sospechas sobre los chamanes, por lo que Seria le dice que cómo quiere que le diga esas cosas a alguien que es capaz de tratarla así. Por lo que Roach termina disculpándose por lo que le dijo, cosa que sorprendió a Seria, quien intentó salir de las cobijas pero terminó golpeándolo por accidente, situación que terminó rompiendo el hielo entre ambos, y Seria terminó diciéndole que si se iba a quedar sentado toda la noche, mostrando que ya no estaba molesta con él. Por lo que Roach se acercó a ella e incluso le pidió que lo llamara por su nombre, pero cuando estaban a punto de besarse, un extraño ruido asustó a Seria. Roach le explica lo que es, y se da cuenta que solo ellos dos lo pueden escuchar, cosa que la deja pensando, concluyendo que eso podría tener algo que ver con la sombra en la mansión, por lo que ambos terminan yendo a buscar el origen del ruido. Y cuando llegaron a donde estaba el cuadro de la madre de Roach, se dieron cuenta que el libro de la historia familiar tenía hojas faltantes, por lo que Seria sospechó que el padre de Roach, al enterarse de su hijo ilegítimo, quiso complicarle el camino a Roach. Pero mientras él seguía revisando el libro, ella terminó yendo a donde había unos monolitos y una tiara, la cual termina tocando, viendo unos fragmentos de visiones y una mujer que se lamenta. Cuando Seria despertó, fue abrazada por Vivi, quien preocupada le dice que la trajeron de regreso a la mansión principal y que pasó 3 días inconsciente, cosa que la deja impresionada, y más cuando ve entrar por la puerta a Bastian y a Suzette, quienes le agradecen por todo lo que hizo, enterándose que terminó removiendo aquella sombra de la mansión y liberando a Marta, quien contemplaba cómo el esplendor de la mansión Laurel regresó, agradeciendo por tener una buena archiduquesa. Después de eso, Suzette le entrega la tiara diciéndole que es un regalo de Roach, cosa que la sorprende porque sabe que Lina es quien debería de tenerla, recordando que la obtuvo de una subasta, pero decidiendo quedársela. Más tarde, ella estaba contemplando el paisaje hasta que Roach llegó. Ambos conversaron y ella le agradeció por el regalo, mostrándole que lo convirtió en un collar, porque no cree que le quedara bien usar una tiara todo el tiempo, e incluso termina intentando ponerle el collar a Roach, pero al estar muy cerca de él termina cambiando de opinión, diciéndole que es un objeto muy valioso, por lo que no piensa regresárselo, aunque se lo pida, pero él le dice que no suele pedir de regreso cosas que ha regalado. A la mañana siguiente, Seria, Roach y Lennon fueron a ver a los chamanes prisioneros, ya que ella sospechaba que estaban en busca de la tiara, cosa que confirman cuando les muestra el collar, y se lanzan contra ella. Y cuando escuchan el reporte de Elliot, Roach se da cuenta de que fue un plan de su medio hermano, e incluso le dice a Seria que él no tiene hijos ilegítimos, cosa a la que Seria responde diciéndole
que sabe que no es ese tipo de persona. Pero en ese momento Roach ve la actitud entre Ceria y Elliot, preguntándoles qué se traen. Y ellos no dicen nada, pero vemos que Elliot le había agradecido en lágrimas el que salvara a Martha, ya que se sentía responsable porque ella tomó su lugar. Pero el momento fue interrumpido por Lennon, quien llegó informándoles que el sumo sacerdote mandó pedir ayuda, ya que son atacados por monstruos, pidiendo soldados y que Ceria fuera a asistirlos. Roach en ese momento se negó, diciendo que podía mandar a unos soldados, y al ver en el problema en el que se estaba metiendo, Ceria terminó diciéndole a Roach que como Stern es su deber ir, por lo que él le dice que puede dar muchas excusas para que no vaya si no quiere, pero ella se niega, así que él decide acompañarla. Y cuando llegaron al campamento son recibidos por el sumo sacerdote, quien actúa muy amablemente con Ceria, quien está consternada ya que en la novela solía ser muy grosero con ella, pero terminó siendo mandada a una de las carpas a descansar. Por otro lado, Callis fue a buscarla, pero al oír cómo Lina estaba hablando con ella sobre el divorcio, entró a detenerla, cosa que la terminó molestando saliendo del lugar. Y antes de que la conversación entre Callis y Ceria se volviera incómoda, fue anunciado el ataque de los monstruos. Ceria estaba cumpliendo con su deber, evitar que las armaduras de los soldados les causaran hipotermia, pero de repente fue atacada por un monstruo. Por suerte, fue salvada por Callis, cosa que la dejó sorprendida, pero como él había bajado la guardia, al final llegó Roach a terminar de salvarlos. Y al ver el estado de Ceria se acercó a ella, abrazándola, diciéndole que si le pasaba algo, él mismo acabaría con todos. Pero ella lo calma mencionándole que están en público, aunque Roach se excusa diciendo que saben que están casados. Pero todo esto es visto por Callis, quien se cuestiona desde cuándo ambos son tan cercanos. Y cuando llegó Lina a ver cómo se encontraba Callis, terminó siendo arrastrada a su puesto, ya que ella no debía de haberse movido de su puesto. Y debido a esto, Lina terminó siendo regañada por el sumo sacerdote, quien le decía que la vida de los soldados dependía de ella y que no podía abandonarlos por un solo soldado sin importar la relación que tuvieran, cosa que hizo que Lina se molestara aún más, jurando cobrar venganza de Ceria y el sumo sacerdote, ya que quería hacerlo sentir como ella se sentía en ese momento. Y vemos que puso su plan en marcha, ya que Vivi estaba siendo alejada de Ceria por uno de los soldados. Pero cuando Vivi se percató, lo terminó enfrentando, recordando que él era muy cercano a Lina, quien estaba muy feliz en ese momento en el campamento, ya que sabía que el soldado cumpliría con el favor que le pidió. Aunque en el camino terminó encontrándose con Roach, y cuando pasó junto a él, terminó causándole un rasguño, cosa que lo molestó. Y él le terminó diciendo que no vuelva a molestarlo, por lo que Lina en ese momento pensó que había escogido bien, ya que Callis era mucho mejor. Pero al final la travesura de Lina fue descubierta y ella estaba siendo reprendida, aunque sentía que era injusto, ya que solo quería probar que incluso Ceria acabaría abandonando sus labores por salvar a alguien cercano a ella. Pero al oír las severas palabras del sumo sacerdote, Lina terminó saliendo corriendo del lugar, por lo que Ceria fue a seguirla. Lina estaba hundida en sus pensamientos, incluso siendo tentada por una ilusión del collar, pero al tocarlo, terminó siendo invadida por la oscuridad, cosa que fue vista por Ceria, quien al final no sabía qué hacer, si ir a decírselo al sumo sacerdote o no. Vemos que fue a buscarlo, pero no se animaba a confesarle lo que vio, y tampoco tuvo esa oportunidad, ya que cuando encontraron a Lina, vieron que ésta iba a ser atacada por un monstruo y fue a salvarla. El monstruo al final terminó atacando al sumo sacerdote, y al final fue aniquilado por Roach, quien había sido notificado de que Ceria salió a buscar a Lina y preocupado fue a buscarla. Y justo en ese momento, Lina comenzó a desaparecer de nuevo frente a Roach, quien al ver cómo estaba desapareciendo intentó sujetarla, escena que le causó un mal presentimiento a Ceria, ya que sabía que en ese momento, en la historia original, él se iba a dar cuenta de sus verdaderos sentimientos por Lina al no poder salvarla. Ceria estaba temiendo que eso pasara ahora, pero Roach, después de que la acompañara a dar sus respetos en el funeral del sumo sacerdote, terminó cuestionándole por esa actitud tan sombría que tenía, a lo que Ceria le preguntó si es que acaso se sentía culpable por no haber podido salvar a Lina, aunque Roach tranquilamente le dice que no es así,
que no se tenía por qué sentir así porque él no fue quien la obligó a salir corriendo. Palabras que parecen haber calmado un poco a Seria, quien seguía meditando todo ese asunto en su cabeza. Y después de recibir una bebida por parte de uno de los sacerdotes, ésta le fue arrebatada de las manos por Cáliz, quien le dio de su cantinflora, advirtiéndole que la bebida que le dieron tenía jugo de baya, a las cuales Seria era muy alérgica. Pero esa escena también fue vista por uno de los caballeros de Berg, por lo que Seria intentó en ese momento regresarle la cantinflora, pero fue interrumpida por la llegada de Roach, quien se la quitó de las manos preguntándole si es que acaso Cáliz la había vuelto a molestar. Minutos después vemos como Cáliz estaba siendo informado que debido a la desaparición de Lina tendrían que llevar a Seria con ellos para así continuar con las averiguaciones. Información que también fue escuchada por Roach, quien había llegado a regresarle la cantinflora, pero el ambiente rápidamente se puso muy hostil entre ambos, incluso llegando a retarse a duelo. Por suerte, el sacerdote que estaba acompañándolos pudo calmarlos, y cuando llegó uno de los hombres de Roach para notificarles que todo estaba listo, Cáliz se percató de que Roach estaba completamente enamorado de Seria, ya que Roach había dado la orden de quitar todas las plantas de bayas del jardín de la mansión, cosa que terminó impactando a Seria, ya que al llegar el jardín estaba completamente destrozado, pero al final Bastian le dijo que ella podía rediseñar el jardín a su gusto, cosa que vemos que ella se toma muy en serio, ya que termina rápidamente todo, preocupando así a Bastian, ya que él solo quería que se lo tomara con calma y que fuera una actividad relajante para ella. Cosa que Marta también le termina diciendo, ya que estaba muy preocupada porque la ve trabajar mucho y quiere que pueda descansar. Por otro lado, cuando Seria regresó a la mansión principal, fue recibida por Roach, y rápidamente ella terminó notando que estaba enfermo, pero a pesar de preguntarle a Lennon, él simplemente le decía que eso era imposible, ya que Roach siempre había sido muy sano. Pero al final Seria terminó descubriendo que no era así, y que sí se había enfermado, por lo que cuidó de él. Y mientras conversaban se terminó enterando de que Roach había mandado los papeles de matrimonio a su familia, pero que no había recibido respuesta, por lo que Seria le confiesa que es probable que piensen que no es lo suficiente para ser la duquesa. Roach en ese momento la calma, diciéndole que solo lo hizo por trámite, pero que realmente no le importa. Y cambiando de tema la termina invitando a dar un paseo por el lago al día siguiente, cosa que así hacen, disfrutando de la compañía de ambos, hasta que el lago cambió por completo su color, tornándose oscuro, cosa que hizo que regresaran a la mansión, donde fueron avisados por Lennon que había llegado una carta, en la cual se notificaba del fallecimiento de un pariente de Seria, el cual siempre había sido muy amable con ella, por lo que estaba decidida a ir a presentar sus condolencias. A pesar de que Roach le pedía que retrasara el viaje un poco, ya que quería ir con ella. Al final Seria lo convenció de dejarla ir, pidiéndole también un favor, y vemos que cuando llegó a su hogar, terminó reclamándole al mayordomo porque a pesar de ser la duquesa le hicieron entrar por la puerta de sirvientes e incluso lo hizo traer a un miembro de la familia para que le diera la bienvenida. Pero para su mala suerte fue Cassius, quien al principio le reclamó por su actitud, pero Seria no estaba dispuesta a agachar la cabeza, cosa que dejó impactado a su hermano. Y cuando fue llevada a su habitación, ella volvió a reclamar ya que no estaba dispuesta a ir a una habitación de invitados siendo que ella tenía la suya en esa mansión, y al momento de ir se percató de que no había sido limpiada desde que ella se fue de esa mansión, cosa que también molestó a Cassius, mandando a que la arreglaran, pero a los pocos minutos llegó Elliot, quien quedó impactado por la habitación, pero Seria lo calmó, diciéndole que hace mucho dejó de importarle ese tipo de cosas, y él simplemente agregó que fue muy bueno que terminara eligiéndolos y que espera acaben pronto con todo esto porque todos la están esperando en casa, cosa que hace muy feliz a Seria, pero esa felicidad duró poco ya que en la cena volvieron a intentar intimidarla, pero por suerte nada funcionó, ya que ella logró esquivar cada comentario con una sonrisa e incluso confirmó que casi había fallecido durante su boda,
ya que su otro hermano Nicius negaba que hubiera pasado eso. Y cansada de todo eso, decidió regresar a su habitación, aunque en el camino fue detenida por Cassius, cosa que le molestó, tanto que incluso le costaba mucho trabajo respirar. Por suerte, el mayordomo llegó a tiempo para separarlos, agregando que parecía que la señorita no había superado aún el accidente, cosa que dejó pensando a Seria, ya que no sabía qué es lo que había pasado, ya que no conocía el verdadero pasado de Seria con su familia. Y más tarde vemos cómo un joven se termina acercando a ella para avisarle que había una comida en conmemoración del finado, pero la conversación fue interrumpida por la llegada de Cáliz. Él llegó a ayudar a Seria, pero ella le dice que no necesitaba de su ayuda y que la dejara tranquila. Pero para su mala suerte también apareció su madre, quien comenzó a insistirle que en el baile debería de bailar con Cáliz, ya que él era el único con el estatus como para escoltar a la duquesa, quien en ese momento se negaba, aclarando que para eso tenía a su escolta, el comandante Elliot. Pero al ver que la madre insistía, se acercó a ella para dejarle las cosas en claro antes de alejarse. Pero terminó siendo seguida por Cáliz, y como quería quitárselo de encima, Seria aceptó dejarlo ser su acompañante, dejándolo solo en medio del lugar. Una vez que Seria llegó a la reunión donde harían la repartición de los bienes, estaba feliz porque obtuvo lo que quería, aunque para los demás solo era una tierra contaminada, pero ella sabía que en la historia original Lina encontró una mina, por lo que ahora esa mina es suya, deseando en ese momento poder regresar a casa. Por otro lado, Cáliz estaba siendo atormentado por sus pensamientos, los cuales le incitaban a terminar con Seria, ya que lo había dejado de amar, pensando que sería mejor eliminarla antes de que esté con otro. Por suerte, una parte de Cáliz pudo contener ese deseo mientras consideraba el haberse vuelto loco, y debido a eso fue Nisus quien terminó escoltando a Seria al baile, donde ella estaba decidida a no bailar con nadie, ya que incluso había puesto en marcha un plan para mantener ocupado a Elliot, pero no había contemplado la intromisión de la madre, que insistía en que bailara mientras la acusaban de haber humillado a Cáliz, quien por suerte apareció para aclarar el malentendido, y sin mucha opción, al final, Seria terminó aceptando bailar con Cassius, por lo que fue a prepararse, aunque había sido alcanzada por él, quien le cuestionaba su actitud. Aprovechando eso, Seria decidió averiguar qué había pasado entre ellos dos, comenzando a presionarlo, amenazando con contarle todo a su padre. Pero eso hizo que Cassius estallara. Por suerte el mayordomo pudo contenerlo y cuando los dejó a solas, Seria le pidió al mayordomo que le explicara todo lo que había pasado. Él le termina contando que cuando eran niños ella se había perdido con Nicius, por lo que fueron a buscarlos y el primero en encontrarla fue Cassius, quien había dicho que ella había caído por accidente en el agua helada. Pero Seria en ese momento recordó que fue él quien la llevó al agua para deshacerse de ella, por lo que decidió ir a enfrentar a Cassius, acusándolo de intentar ahogarla y que le contaría todo a su padre, cosa que lo llenó de miedo, pero de repente ella comenzó a sentirse débil. Por suerte, Roach terminó apareciendo para atraparla antes de que cayera al suelo, viendo con ira a Cassius cuestionándole qué le había hecho a su esposa. Roach estaba ahí porque Seria le había pedido que lo alcanzara cuando terminara su trabajo, ya que eso impactaría a todos y sería divertido. Pero al ver en el estado en el que ella se encontraba, se arrepentía de no haberla acompañado desde un principio. Y cuando ella recobró el conocimiento, Roach estaba curando sus heridas y le pedía una explicación. Seria al principio se negaba, pero al final le confiesa todo lo que había pasado entre ella y su hermano, cosa que lo enfureció, por lo que cuando la familia entró en la habitación, Roach decidió llevarse a Cassius y una vez afuera terminó retándolo a un duelo. Y sin mucha opción, Cassius aceptó,
quedando en el piso rápidamente, momento en el que Roach abrió un hueco en el lago helado y terminó arrastrando a Cassius diciéndole que esperaba que no se desmayara muy rápido, ya que no sería divertido, haciendo que experimentara lo mismo que Seria sufrió hace años. Ella junto con la madre y el hermano salían de la mansión. Seria, al ver lo que estaba pasando, se sentía feliz, pero fue sacada de sus pensamientos por su madre, que le exigía detuviera a su esposo, y como no le hacía caso, terminó jalándola. Por lo que Vivi decidió confrontarla, ya que no permitiría que nadie tratara así a su señora. Un soldado confiado la terminó enfrentando, pero no duró ni un segundo, y cuando todo el alboroto acabó, vemos que los sirvientes llevaban al interior de la mansión a la madre desmayada y a Cassius. Mientras Seria y Roach conversaban en la habitación, ella le agradecía que le creyera, mientras Roach le decía que se sorprende que lo haya dejado vivo por lo que había hecho, pero Seria lo calma y le agradece, pero queda embelesada y cuando logra despabilarse se escabulle a la cama con el pretexto de que se tenían que levantar temprano al día siguiente. A la mañana siguiente, Seria fue a despedirse de su padre, quien le pedía una explicación sobre lo que había pasado, y ella le termina contando que Cassius intentó ahogarla hace muchos años, cosa que lo dejó impactado, por lo que solo le preguntó por qué no le había comentado nada, a lo cual ella se excusaba con su pérdida de memoria y agrega que para ella él es como el resto de la familia, despidiéndose así de él. Mientras, la madre y Cassius recibían la noticia de que todos los sirvientes se habían enterado de lo que había pasado hace años atrás, gracias a los rumores que los soldados habían comenzado a circular, ordenándole al mayordomo que se hiciera cargo de estos, pero en ese momento Nicius entró escuchando cómo su hermano confesaba lo que le había hecho a Seria, dejándolo en shock, ya que terminó entendiendo por qué Seria se volvió tan distante con ellos, arrepentido de cómo la había tratado, y al oír cómo su hermano y su madre le restaban importancia a lo que había hecho, terminó saliendo de ahí pensando en que ellos estaban locos. Ya de regreso en casa, Seria estaba haciendo su recorrido cuando de repente Lennon llegó a verla, pero uno de sus comentarios hace que Vivi salga corriendo ya que quiere mostrarle que no necesita descansar. Y retomando así su conversación con Lennon, le dice a Seria que Roach quiere cenar con ella, cosa que ella termina aceptando, pero al oír cómo Lennon comienza a hablar de más, le dice que no va a pasar nada extraño. Durante la cena, Seria se pasó con las copas de vino y estaba más borracha que otra cosa, por lo que Roach le decía que dejara de tomar, pero ella estaba de necia e incluso cuestionó si es que realmente estaba tomando vino, y cuando él le acercó su copa para que se cerciorara de eso, por accidente Seria terminó derramándolo encima de él, por lo que rápidamente ella intentó limpiarlo e incluso empezó a quitarle la camisa, momento en el que Roach la detiene, pero la mira fijamente diciéndole que le diga si quiere que pare, momento en el que Roach la besa, y a pesar de que Seria sabía que debía de detenerlo, no podía hacerlo. Pero cuando la botella de vino rodó por la mesa, estrellándose en el piso, Roach se detuvo, diciéndole que nunca había deseado que llegara la aprobación de su matrimonio. A la mañana siguiente, Seria recibía la noticia de que podrían acompañarlos a la subyugación de monstruos, pero notaba cómo Roach no le quitaba la mirada de encima, cuestionándole el por qué lo hacía, cosa a la que él responde diciéndole que quedó atrapado por su belleza, dejando sorprendidos a Lennon y a Seria, quien termina saliendo de la oficina para hacer sus preparativos, y una vez en el lugar vemos que Vivi era su guardia y le comentaba que tuviera cuidado cuando de repente un soldado llega a informarles que un carruaje estaba siendo atacado por los monstruos, por lo que van en su ayuda, llegando en el momento en el que las bestias habían capturado a una joven. Por suerte la pudieron rescatar. Seria notó que estaba contaminada con la energía oscura, por lo que procedió a purificarla, cosa que funcionó, e incluso al ver que el suelo también estaba contaminado, decidió intentarlo,
teniendo éxito, dándose cuenta que sus habilidades se habían acrecentado por el collar, cuestionándose si realmente podría ser llamada santa al depender de ese objeto, cosa que seguía meditando al llegar a la mansión, pero decidiendo mantener todo en secreto por ahora, aunque termina siendo sacada de sus pensamientos por Roach, quedando embelesada otra vez mientras recordaba lo que casi había pasado en su cena, pero avergonzada cuando él le reclama cómo ella se molestó porque él la miraba fijamente y ahora ella estaba haciendo lo mismo. Y antes de que Seria se alejara, él termina deteniéndola, informándole que había llegado la autorización de su matrimonio. Pero vemos que esta noticia solo emocionó a los sirvientes, quienes planeaban el viaje a la mansión de Eclíptica, para poder así celebrar una nueva boda, momento en el que Roach les confiesa que no sabe si realmente irán, ya que habían notado que la reacción de Seria no era la que esperaba, preguntándose el por qué. Mientras, ella estaba hablando con Vivi, quien le preguntaba por qué actuaba de esa manera, por lo que Seria le confiesa que tiene miedo, ya que ahora suena más real su matrimonio y no quiere que Roach la termine dejando como lo hizo Callis, cosa que termina enfureciendo a Vivi, quien estaba dispuesta a cortarle la cabeza a Callis, pero Seria la detiene, pensando que es posible que la historia regrese a su camino normal, temiendo lo que podría pasarle. Pero es sacada de sus pensamientos cuando Roach llega para preguntarle qué había hecho para ofenderla. Seria, sin saber qué decir y aún temerosa de que Lina regresara y que la historia siguiera su camino, termina cuestionando a Roach sobre su interés por ella, acusándolo de que solo era interés ya que era un Stern, pero él lo niega y le intenta dejar en claro que no es como Callis, cosa que Seria sabía, pero la duda aún la consumía, por lo que Roach le dice que él quiere que lo conozca como es en realidad y que no va a traicionarla. Después de esa discusión y de su debida reconciliación, ambos terminaron yendo a la capital, donde Seria quedó impresionada por el exterior de la mansión, pero al ver el interior le cuestionaba a Bastian por qué estaba tan descuidada, a lo que él le explica que Roach no suele estar en la capital, pero que ahora ella podrá decorarla a su gusto, cosa que le emociona, y vemos que pone manos a la obra, iniciando con retirar un cuadro donde solo estaba el padre de Roach, su madrastra y medio hermano, ya que sabía cómo se podría sentir al ser excluido por su propia familia, sustituyéndolo con uno mejor. Seria tuvo que llegar sola a la mansión porque Roach tuvo que pasar por el palacio, donde vemos cómo Lennon lloriqueaba por todo el trabajo que tenía que hacer, mientras Roach lo ignoraba, aunque termina contestando a una de sus propuestas. Él le decía que aprovechara para comprar los anillos de bodas, pero Roach se negó, asegurando que aún no era el momento adecuado, ya que recordaba cómo Seria aún tenía dudas de él. Y con esto termina nuestra primera temporada. Si les gustó este tipo de contenido, no olviden darle like, poner en los comentarios sugerencias de nuevos videos, compartan y suscríbanse. No olviden de unirse a la familia del Pato Lector para que puedan ver de forma anticipada los videos que se suben al canal y disfrutar de un video exclusivo al mes, así como de los stickers del Pato Lector y recibir saludos al final de cada video. O dejar un super gracias que me ayudaría a seguir trayéndoles este tipo de videos. Nos veremos en un siguiente resumen. Bye.